Hola, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de hashing. Entonces, eh, hashing es una de las herramientas que usualmente suele salir en competencias de programación y por ende, pues vamos a hablar un poco al respecto. Entonces, primero como contexto así rápido, pues vamos a hablar de qué es hashing. Eh, Se puede definir de varias maneras, pero digamos que la, la manera como más general de verlo es que nosotros tenemos un conjunto, ¿sí? Un conjunto de lo que sea. Entonces voy a escribir acá lo que sea. Y queremos mapear ese conjunto de lo que sea a números enteros. 0, 1, 2, ¿sí? A números enteros incluso de números naturales desde 0 hasta n. ¿Sí? Este n nosotros lo definimos. No lo voy a llamar acá más bien como está n mayúscula. Listo, entonces tenemos número 0, 1, 2, 3 hasta n. Tenemos un conjunto acá de lo que sea y queremos mapear los elementos de este conjunto de lo que sea a números de 0 a n. Y eso lo hacemos pues utilizando una función. ¿Listo? Esta función es usualmente lo que nosotros llamamos función hash. ¿Sí? Entonces, este es como el esquema general de la función hash, de la manera más general. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Esto va a tener varias aplicaciones, ¿sí? Va a tener varias aplicaciones dependiendo de cómo construyamos la función hash, dependiendo de cuál sea el n que nosotros seleccionemos acá, y de cierta manera también puede depender un poco de qué es lo que, de cuál es este lo que sea. ¿Listo? Entonces, bueno, existen varias aplicaciones. Digamos, una muy importante es, por ejemplo, en criptografía. Existen pues aplicaciones bastante importantes respecto a elementos de autenticación en criptografía, pero pues eso digamos que no nos incumbe en este caso porque no va a ser la aplicación que a nosotros nos va a interesar. Em, Existe otra aplicación de estructuras de datos. Dentro de estructuras de datos sí existe una aplicación que nos va a interesar, entonces voy a hablar de esa primero. Entonces, aplicaciones, voy a escribir por acá. Aplicaciones, geografía. Eh, entonces, esto digamos que no lo cubrimos hoy. No, estas sesiones. Porque digamos que la aplicación específica de criptografía no, pues realmente no se usan competencias de programación. Tenemos estructuras de datos. ¿Sí? Eso sí va a ser relevante para nosotros, particularmente porque a partir de la función hash podemos construir lo que se llama un hash set, un hash map. ¿Listo? Entonces ya ahorita hablaré de esto. Y digamos que la aplicación que más nos va a interesar hoy va a ser para matching, que fue lo que nosotros estábamos viendo la sesión pasada. Entonces, esta es la aplicación que nos va a interesar más. Esta es una aplicación que nos interesa, entonces vamos a hablar de eso un poquito. Es otra aplicación que existe, que es muy común del hashing, pero pues que realmente no viene mucho al caso en este curso, porque esto pues, en general no se utiliza en métodos de programación. Entonces, bien, hablemos primero del tema de las estructuras de datos. Entonces, entonces, cuando nosotros tenemos estructuras de sets, de conjuntos o de mapas,
usualmente existen dos alternativas. ¿Listo? Una alternativa es utilizar árboles binarios. Entonces voy a escribir por acá. Sets, maps. Mapas. Usualmente una alternativa es árboles binarios. Entonces, árboles binarios. ¿Sí? Entonces, con árboles binarios podemos construir un conjunto, un mapa y mm, lo importante cuando manejamos árboles binarios es que tenemos una estructura persistente, una estructura bastante interesante en la cual nuestras operaciones tienen worst case o log dn, ¿cierto? De o log dn para las operaciones, worst case operaciones. ¿Y cuáles son las operaciones en un conjunto en un mapa? Insertar, consultar, eliminar, básicamente. ¿Listo? Entonces, acá insertar, consultar, eliminar. Listo. Entonces, esto tampoco lo vamos a cubrir. Esto no lo cubrimos en esta sesión, pues porque se nos iría el tiempo hablando de árboles y pues no es la idea. Pero entonces resulta que existe otra alternativa que es utilizando hashing. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la idea del hashing acá? En esta aplicación específica. La idea es que lo que sea, ¿sí? Bueno, acá se me olvidó mencionar acá algo importante cuando nosotros tenemos árboles binarios es con elementos comparables. Eso va a ser muy importante a veces porque puede pasar que ustedes, por ejemplo, piensen, yo necesito meter una estructura o un objeto en un mapa y sin saberlo, digamos, están utilizando uno de estos mapas con árboles binarios, seguramente les va a salir un error y va a ser porque no tienen implementado un comparador. ¿Sí? Entonces, es porque internamente, como funcionan estos elementos, estos árboles binarios, es con elementos que se puedan comparar. Entonces, por ejemplo, con elementos en general estándar de las librerías de Java o de C++, eso funciona bien, es decir, con números, con cadenas de caracteres, con parejas de pronto. Pero si, por ejemplo, ustedes van a crear una estructura predeterminada, seguramente ya no les va a servir. ¿Listo? Para el hashing necesitamos una función hash, ¿sí? Pero las funciones hash usualmente en Java existen por defecto, funciones hash para objetos. En C++ no estoy tan seguro, pero en C++ digamos que muchos elementos tienen función hash. Si no, pues entonces toca ponerle función hash. Entonces, claramente si vamos a utilizar hashing, necesitamos elementos con función hash. Y entonces ahora sí, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que nosotros tomamos estas cosas, lo que sea, las mapeamos con la función hash, ¿sí? Y ese numerito que obtenemos acá, de 0 a n, va a corresponder al índice de una tabla. Es decir, cuando nosotros vamos a trabajar un conjunto o un mapa utilizando una función hash, lo que realmente vamos a tener es por acá una tabla, ¿sí? De algún tamaño. ¿Sí? Voy a tener una tabla por acá de tamaño n+1, digamos. Entonces, o bueno, que va desde 0 hasta n más bien. Y entonces, cuando nosotros utilizamos la función hash, pues la idea es que lo que sea, puede ser un string, puede ser
un vector, puede ser una tupla, puede ser una estructura de datos que ustedes predefinan. Entonces, puede ser una estructura, por ejemplo, representando un punto, representando un perro, representando lo que sea. La mapeo a través de la función hash, me da un número de 0 a n, y ese número de 0 a n, pues va a ser lo que voy a poner acá en la tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedades voy a querer una función hash en este caso? Pues, primero, bueno, obviamente está claro que debe dar un número de 0 a n. Segundo, que esta función hash sea rápida, ¿sí? Digamos, esta vaina no tendría sentido si la función hash es súper lenta. Bien, entonces la función hash tiene que ser una función rápida de calcular, ¿sí? Cuando digo rápida de calcular es que para algún elemento de lo que sea, la pueda calcular, digamos, en tiempo constante, ¿sí? En O de 1, preferiblemente O de 1, ¿sí? Bien, entonces, esa es una segunda propiedad que es bien importante. Obviamente, a veces uno podría pensar, yo me puedo crear por allá una función hash rarísima que por dentro, por ejemplo, yo utilice una tabla o alguna vaina así, pues en ese caso va a ser una función lenta y no me va a servir. ¿Listo? Tiene que ser rápido. Y además, por ejemplo, en este caso, ¿qué va a pasar? Si este lo que sea puede ser lo que sea, es decir, puede ser una cosa infinita, puede ser una cosa, puede ser un conjunto, perdón, puede ser un conjunto infinito o puede ser una cosa, digamos, ilimitada, como por ejemplo lo que es cadenas de texto. Eh, pues acá puede que nos salgan varios elementos con los mismos, con la misma función, ¿sí? Entonces, supongamos, por ejemplo, yo tengo números de 0 a 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y en este conjunto tengo 1 millón de elementos, ¿listo? Inevitablemente, varios elementos se van a mapear al 0, varios elementos se van a mapear al 1, varios elementos se van a mapear al 2, varios elementos se van a mapear al 3, varios al 4 y varios al 5, ¿listo? Entonces, no va a ser como que... eh, no va a ser como que los elementos se vayan a que cada uno de estos elementos tenga un mapeo único, sino que estos elementos posiblemente, varios de estos elementos posiblemente tengan el mismo mapeo, ¿sí? Cuando dos elementos tienen el mismo mapeo, eso es lo que nosotros llamamos una colisión. Entonces, colisión, cuando dos elementos tienen el mismo hash, básicamente. ¿Listo? Entonces, cuando dos elementos diferentes, cuando dos elementos diferentes tienen el mismo hash, es lo que nosotros llamamos una colisión. Bien. Por ejemplo, este asunto de la colisión va a ser importante en las tres aplicaciones que vamos a ver hoy. Perdón, en las tres aplicaciones que mencioné acá, las dos que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer nosotros acá, por ejemplo, cuando trabajamos con esta tabla en la función hash? Tener la menor cantidad de colisiones posibles, ¿sí? Vamos a decir, inevitablemente vamos a tener colisiones, pero queremos que sea lo menor posible. ¿Cómo va a ser lo menor posible? Pues va a ser lo menor posible si los hashes están uniformemente distribuidos. Es decir, si la probabilidad de que un elemento de lo que sea caiga en alguno de estos elementos en particular es aproximadamente la misma, ¿sí? Es uniforme. Entonces, la probabilidad pues sería 1/n, más o menos. 1/n+1, pues, ¿sí? Eh, ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué función hash sería muy mala? Digamos, si la función hash fuera mapeme todos al 0, ¿sí? Sería una función terrible, porque ahí no estarían las cosas distribuidas, sino que todo se estaría mapeando al 0. ¿Bien? O si dijera, por ejemplo, o si, por ejemplo, todo lo que está acá lo mapea solo a números pares,
por alguna razón, por la implementación, digamos que lo está mapeando solo a números pares, pues de nuevo, no va a ser muy bueno, porque estamos dejando todos los números impares vacíos y los números pares se están saturando de más elementos, lo que va a hacer que al final hayan más colisiones. ¿Listo? La manera para reducir el número de colisiones va a ser haciendo, tratando que esta función sea uniformemente distribuida. Bien. Eh, entonces, claro, si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, tenemos una función hash que es uniformemente distribuida, más o menos. De todas maneras, nuestro peor caso, pues seguiría siendo O de n, ¿sí? Sobre n mayúscula, ¿cierto? Pero n mayúscula es una constante, entonces uno diría, uno podría pensar, listo, esta vaina es O de n. N es una constante, ¿cierto? Digamos que eso en teoría es así, ¿sí? Para el worst case. Es más, de hecho el worst case es O de n. Ni siquiera n sobre n, sino el worst case es O de n. ¿Listo? Worst case es O de n. Pero el average case, o en paréntesis, usar una buena función hash. El average case que es el que manda si se usa una buena función hash es O de n sobre n. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar? Pues si este n es muy grande, si este n es, bueno, si este n es considerablemente grande, eso en la práctica va a ser mejor que log de n. ¿Listo? Entonces, para eso damos un ejemplo. Supongamos que yo esta tabla, este arreglo, es un arreglo de 1.000.000 de elementos, ¿sí? Y yo por acá hago lo que sea pueden ser muchísimos elementos, pero por ejemplo yo hago estas operaciones de insertar, consultar y eliminar, eh, consultar y eliminar para varios de estos elementos. Eh, en general esa vaina va a ser muy, muy, muy rápida en la práctica, ¿sí? Se los digo, en la práctica va a ser muy rápida en comparación, por ejemplo, a este log de n. Este log de n usualmente es muy fijo. Este siempre va a ser log de n. Esto no solo es worst case, sino worst, average and base. ¿Sí? Esta vaina usualmente es log de n en todos los casos. Bien. Esta vaina puede que tenga un worst case o de n, con una función hash buena, esta vaina es O de n sobre n mayúscula, ¿listo? Y de hecho el average case va a ser como eh, va a ser como el que manda acá, ¿listo? Bien. Bien, bien, bien. Listo. Bien. Entonces, eh, ¿qué nos queda acá? Pues nos queda acá ver cómo sacar una función hash que sea más o menos uniformemente distribuida, ¿sí? Entonces acá todo este tema se va a reducir es a tener una buena función hash. Entonces nos toca ver cómo es una buena función hash. ¿Listo? Y ya sabemos que con una buena función hash esto va a ser rapidísimo, ¿sí? Esto va a ser rapidísimo. Les digo, por ejemplo, yo en mi experiencia me ha pasado a veces que problemas en Codeforce es que, por ejemplo, no me pasan utilizando este tipo de árboles, los cambio a, que no me pasan utilizando este tipo de conjuntos o mapas, perdón, los cambio a que utilicen este tipo de conjuntos o mapas y mejoran el tiempo y me pasan los problemas,
¿sí? Es decir, que a veces utilizando esto, uno puede tener un time limit exit, uno cambia esto y puede que ese time limit exit desaparezca mágicamente, ¿sí? Bueno, no tan mágicamente, esto tiene un sentido acá. Eh, entonces, para acabar con este pedazo, digamos ya si ustedes lo quieren implementar en C++ o en Java. Entonces, en C++, usualmente los conjuntos, los que son basados en árboles, entonces, que son ordenados, que utilizan un comparador, etcétera, etcétera, son el set y el map, ¿sí? Y los basados en hashing, que son desordenados, no ordenados. ¿Por qué no son ordenados? Porque ni siquiera utilizan elementos comparables, sino que utilizan es una función hash. La función hash no tiene que respetar un orden, eso no va a importar. Entonces, en este caso, pues precisamente como son ordenados en C++, en el STL C++, esos son un sorted set y un sorted map. ¿Listo? Ambos se usan exactamente de la misma manera, tienen las mismas operaciones, insertar, consultar y eliminar. Digamos que la interfaz es totalmente igual, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? La implementación. Sed y map están implementando árboles binarios, en cuyas operaciones siempre van a ser log de n, siempre, mientras que un sorted set y un sorted map están utilizando hashing, cuyas operaciones en el caso promedio van a ser O de n sobre el tamaño de la tabla hash, que va a ser algo muy, muy, muy rápido con una buena función hash, ¿sí? Usualmente para los tipos de datos estándares C++, la función hash que tiene por defecto esos tipos para estas estructuras de datos ya es suficiente, ya es bastante optimizado, pues. Entonces, ni siquiera hay como que pensar en en qué función construir o qué cosa meter ahí adicional. Uno simplemente llama a estas dos estructuras de datos y todo funciona bastante bien. ¿Listo? Pero importante que de todas maneras tiene que tener una función hash. Entonces, por ejemplo... Puedes decir cosas como el portal. Ok. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces, por ejemplo, a veces en casos muy raros, algunos de los elementos en el STL, por ejemplo, no tienen función hash predefinida, digamos, por ejemplo, los pares, ¿sí? Entonces, los pares, a mí me ha pasado a veces que voy a utilizar pares y quiero utilizar los pares como la llave en un mapa, no puedo utilizar un sorted map, ¿sí? Me toca utilizar el map, porque los pares, por ejemplo, no tienen una función hash definida por defecto, ¿sí? O la otra opción sería utilizar un sorted map, pero crearme una función hash para los pares en C++. Bien. En en Java usualmente los basados en árboles son treeset o treemap. Se escribe así, treeset, treemap. Y los basados en hash son hashset o hashmap. ¿Listo? Entonces, si ustedes tal vez utilizan Java, pues estas son las estructuras de datos equivalentes. La de árboles binarios, treeset, treemap, y la que utiliza hashing es hashset y hashmap. Una gran ventaja en Java, por ejemplo, es que todos los objetos tienen función hash por defecto, ¿sí? Entonces, todos los objetos siempre van a poder entrar en un hashset o en un hashmap. Siempre. Cualquier objeto. Entonces pueden estar, por ejemplo, utilizando una función, una cosa, un objeto así rarísimo. No importa, mientras sea un objeto, va a poder
va a poder meterse en un hash set o en un hash map. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, para un tree-set o un tree-map, sí necesita ser un objeto comparable. ¿Sí? Entonces, un objeto que hereda la interfaz comparable de Java. Bien. Listo. Entonces, estos son unos detalles de estructuras de datos en los que entra el tema de la función hash. Bien. Pero entonces nos queda ver qué es, de nuevo, nos queda ver qué es esto de buena función hash, qué es una buena función hash. Pero para ver lo de qué es una buena función hash, vamos a hablar entonces de nuestra aplicación de matching. Entonces voy a borrar todo esto. Listo. Entonces, ya vimos una manera en la que podemos utilizar funciones hash, ¿sí? Pero ahora nos toca ver, listo, ¿cómo podríamos construir una función hash si necesitamos construir una función hash? Entonces, de nuevo, una ventaja en el caso del tema de las estructuras de datos es que muchas veces, por no decir la mayoría de veces, no vamos a necesitar construir nosotros nuestra propia función hash porque ya las que tienen los datos por defecto, bien sea en Java o en C++, son considerablemente buenas. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a necesitar? Cuando nosotros estemos, por ejemplo, con una aplicación como la de matching. Entonces, ¿cuál es la idea del matching? Recordemos lo que vimos la semana pasada. La idea es que yo tengo por acá un arreglo o una cadena de caracteres, ¿sí? Y yo tengo por acá otro arreglo, otra cadena de caracteres. Esto lo llamamos texto. Esto lo llamamos patrón. Y recordemos, la idea era ver cuántas veces o ver si aparecía el texto en el patrón o incluso cuántas veces aparecía el texto en el patrón. Aparecía el patrón en el texto, perdón. Entonces, por ejemplo, que esto aparecía acá. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Y por ejemplo, tal vez también aparece acá. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, este era nuestro problema de matching, del que hablamos la semana pasada. Que una manera de resolverlo era utilizando algoritmos como el algoritmo Z o el algoritmo KMP. ¿Sí? Hoy vamos a ver otra manera diferente de verlo y es utilizando funciones hash. Entonces, y aquí vamos a ver cuál va a ser la idea de que es tener una buena función hash. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? La idea es que nosotros tenemos alguna manera de calcular una función rápida, ¿sí? Que tenga pocas colisiones o que la probabilidad de colisión sea muy bajita. ¿Listo? Y cuando nosotros tenemos que la probabilidad de colisión es muy bajita, pues ¿qué vamos a tener? ¿Qué es decir que la probabilidad de colisión es muy bajita? Recordemos, colisión es cuando dos elementos diferentes tienen el mismo hash. Entonces, esperar que no haya colisión o esperar que la probabilidad de colisión sea muy baja, si la probabilidad de colisión es muy baja, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, si P de X es igual a P de Y, ¿sí? Vamos a tener que es muy probable que X sea igual a Y. Entonces voy a repetir. Si la probabilidad de colisión es muy baja, entonces si... ¿Por qué puse P? F, qué pena. Si la función hash de X es igual a la función hash de Y, ¿listo? Vamos a tener que es muy probable que X sea igual a Y. Entonces, si nosotros tenemos
una muy baja probabilidad de colisión en caso de tener que dos hashes sean iguales. En caso de tener que dos hashes sean iguales, significa que yo voy a asumir que los dos elementos son iguales. ¿Sí? Eso va a ser como la idea que nosotros vamos a tomar aquí para el matching. Eso solamente se va a dar en una función hash buena. ¿Sí? En una buena función hash vamos a tener esto, que la probabilidad de colisión es baja. Que la probabilidad de colisión es baja. Listo, entonces creo que aquí ya se puede empezar a notar qué es lo que vamos a hacer. Si yo tengo la función hash de esto, eh, sí. Si yo tengo la función hash de esta vaina, porque recordemos que la función hash puede ser de lo que sea, esto pues es lo que sea claramente. Entonces, si yo tengo la función hash de esta vaina y es igual a la función hash de esta vaina, lo que voy a asumir es que estas dos cosas son iguales. ¿Sí? Esa es una, digamos que es una asunción peligrosa, pero es algo que puedo hacer. ¿Sí? Es algo que puedo hacer. Simplemente puedo asumir que las dos cosas son iguales y ya está. ¿Qué ventaja tiene eso? Que si calcular la función hash es muy rápido, no tengo que hacer lo que estaba haciendo en el matching, que era hacer un montón de comparaciones por acá, carácter por carácter y devolverme y no sé qué, ¿sí? Porque si yo puedo calcular mi función hash muy rápidamente, eh, pues no voy a tener como esta necesidad de hacer un montón de comparaciones raras. ¿Listo? Solamente voy a estar comparando numeritos. ¿Sí? Voy a decir, listo, tengo la función hash de esto, que fue lo primero que calculé claramente. Y luego esta función, la función hash de esto la debo calcular en algún momento de manera rápida. Comparo, ¿son iguales? Listo. Si son iguales, voy a asumir que los elementos son iguales. Y si los elementos son iguales, pues ya está. Listo, y si la función hash es buena, pues debería tener una alta, muy, muy, muy alta probabilidad de éxito. Bien. Listo, entonces esa va a ser la idea. Y de hecho, este pedazo acá, esto que estoy escribiendo acá, va a ser como la mayor, esto yo diría que es la mayor utilidad de funciones hash en competencias de programación. ¿Sí? Y es, si soy capaz de construir una función hash buena, la probabilidad de colisión va a ser muy baja. ¿Qué ventaja tiene que la probabilidad de colisión va a ser muy baja? Que los casos que un ejercicio, un problema de programación va a tener a lo sumo 100, 200 casos de prueba, ¿sí? Digamos, por, por más exagerado que sea, digamos 1000. Supongamos que tenga 1000 casos de prueba. Casos que la cantidad de casos de prueba va a ser finita y no va a ser tan alta. Entonces, si uno tiene una muy buena función hash, ¿sí? Ninguno de esos casos de prueba va a caer acá. Repito, en una competencia de programación, un problema va a tener una cantidad finita de casos de prueba que va a ser a lo sumo 100, 200, así por exagerado. Y en esos casos, eh, tenemos un conjunto de datos considerablemente pequeño, donde si tenemos una buena función hash, esto no va a pasar. ¿Sí? Es decir, no vamos a tener una colisión. Y si no tenemos colisión, pues esto va a ser cierto. ¿Sí? Si dos hashes son iguales, es porque los elementos van a ser iguales. Bien. Entonces, este va a ser como el tema muy, muy, muy clave aquí en competencias de programación. ¿Sí? En otros casos no es tan cierto. ¿Sí? Si, por ejemplo, ya tratamos de mandar eso como algoritmo para algún sistema, no sé, de bancos o algo así,
puede que eventualmente hayan colisiones, ¿sí? Que de tantas transacciones o de lo que sea hayan colisiones y yo ya no puedo simplemente asegurar esta segunda parte tan a la ligera, ¿sí? Pero claro, eso estamos hablando si tenemos millones de transacciones o miles de millones de transacciones, en cuyo caso podríamos meter una segunda verificación en caso de colisión. Bien, pero en una competencia de programación eso no va a pasar. Nosotros no vamos a tener millones de casos de prueba. En ninguna competencia de programación va a tener millones de casos de prueba. Entonces, en este caso, esta herramienta va a ser muy, muy, muy potente. Entonces, tenemos que empezar a pensar, listo, necesitamos una función que sea rápida, que sea más o menos, bueno, que sea más o menos uniforme, entonces que no me dé siempre el mismo resultado, sino que me dé resultados considerablemente uniformes dentro del espacio que estoy utilizando. Necesito, pues, precisamente no tener colisiones en lo posible. Eh, y además aquí algo que, por ejemplo, en este caso el matching va a ser importante, voy a necesitar una función pues que sea rápida, pero pues que sea rápida para cada uno de los substrings que yo tengo acá. ¿Listo? Que de hecho es una condición un poquito más fuerte. Para eso vamos a utilizar pues ciertas propiedades matemáticas. Bien. Entonces, vamos a utilizar módulos, ¿sí? Nosotros hablamos de módulos cuando hablamos un poco de teoría de números, ¿sí? Entonces vamos a utilizar básicamente aritmética modular. ¿Por qué aritmética modular? La aritmética modular, para empezar, ya nos soluciona un problema muy sencillo. Si yo hago módulo, entonces, primer elemento, primera cosa que nos soluciona, hacer módulo n deja un resultado entre 0 y n. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos módulo un número, siempre vamos a tener números entre 0 y n-1. Entonces, esa fue la primera condición que nosotros hablamos de las funciones hash. Y aquí ya la tenemos de gratis. ¿Listo? Segundo elemento que la aritmética modular va a ser bastante útil. Es el hecho de que tenemos las mismas operaciones que los reales. ¿Sí? Bueno, casi. Más bien, ¿cómo manifiesto esto? Digamos que tenemos operaciones con buenas propiedades. Entonces tenemos la suma y la multiplicación, ¿verdad? Adicional, entonces esto es algo adicional. Si n es primo, tenemos inversos. Entonces, lo que usualmente llamaríamos como resta y división. Sí, lo voy a poner entre comillas porque no es propiamente resta, sino es el inverso de la suma, y no es propiamente división, sino es el inverso de la multiplicación. ¿Listo? Entonces tenemos, listo. Entonces, ya que estamos hablando de diferentes cosas, primero vamos a utilizar aritmética modular. Utilizar aritmética modular nos va a ayudar a tener los números en un rango. Tenemos unas operaciones que tienen unas buenas propiedades. Ya ahorita ahondo un poquito más en eso. Pero entonces particularmente cuando tenemos suma y multiplicación tenemos unas propiedades bastante buenas o interesantes que nos sirven para esto de calcular la función hash. Y además, algo que vamos a querer usualmente es que n sea un número primo, ¿sí?
Al tener un número primo, vamos a tener inversos. ¿Listo? Al tener inversos, pues entonces tenemos n. Vamos a tener todas las mismas operaciones que tendríamos en los reales, básicamente. Tendríamos suma con un inverso de la suma y tendríamos multiplicación con un inverso de la multiplicación. Entonces, listo. Listo, 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 listo. Bien. Entonces, pasando de nuevo a este tema del hashing. Voy a poner acá a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Listo, entonces tengo estos son mis elementos, ¿sí? Por ejemplo, del patrón. Estos a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 pueden ser caracteres, pueden ser números, pueden ser varias cosas. ¿Listo? Entonces, esta vaina puede representarme un arreglo, puede representarme una cadena de caracteres. Bien. Vamos a simplificarlo y vamos a imaginar que son números enteros, ¿sí? Siempre van a poder ser números enteros porque esta vaina siempre la podré codificar en binario. ¿Listo? Si está en un computador, lo puedo codificar en binario. Y si lo puedo codificar en binario, es un número entero. ¿Verdad? ¿Listo? Entonces, esta vaina son números. Ahora, la idea es que yo quiero una función hash que tenga pocas colisiones. Entonces, podríamos acá empezar a ser creativos, empezar a pensar en diferentes funciones que podrían servir. Entonces, una alternativa, por ejemplo, sería simplemente sumar los elementos. Sí, decir, bueno, entonces va a ser a sub 0, la función hash de P va a ser a sub 0 más a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4. Y eso módulo n, por ejemplo. Esta sería una opción. Entonces llamémosla acá opción 1. Bien. Pregunta. ¿Qué tan fácil será encontrar una colisión de esto? Si yo estuviera haciendo un problema, ¿qué tan fácil sería encontrar otro elemento que tenga este mismo hash? Va a ser muy fácil, ¿sí? Va a ser muy predecible. ¿Listo? Entonces, eso de cierta manera es algo que yo voy a querer. No solamente digamos que la probabilidad como tal, bueno, si es que hay la palabra probabilidad, pero digamos que la idea es que no sea predecible. Bien. Entonces, sabemos que podemos tener eventualmente otros elementos con el mismo hash, ¿sí? Pero si son elementos que son predecibles, va a ser muy malo. Va a ser muy malo porque significa que la probabilidad, de hecho, va a ser alta, porque yo voy a poder predecir, eh, predecir otros elementos que tengan colisión. Entonces, con este ejemplo, ¿qué otro elemento podría tener, qué otro P podría tener el mismo hash? Por ejemplo, si yo simplemente cojo los mismos caracteres en otro orden. Entonces, A2, A3, A0, A4 y A1. ¿Sí? Si yo cojo los caracteres en diferente orden, llamemos esto no lo llamamos P, llamémoslo S. P de S va a ser A sub 2, más a sub 3, más a sub 0, más a sub 4, más a sub 1, módulo n, ¿sí? Que es el mismo FP. ¿Sí? Entonces, este es un contraejemplo de lo que acabo de mencionar. Este es un ejemplo de por qué esta función no es buena. ¿Sí? Yo simplemente cogí mis elementos, les calculé la función hash que yo definí, pero resulta que yo fácilmente puedo
encontrar otro string, ¿listo? Que tenga exactamente la misma función hash, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta no es una buena función. Es muy predecible. Bien. Listo, entonces podemos acá mejorar esta vaina un poquito más. Entonces, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, yo podría ponerle acá algunas constantes. Digamos, 2 por esto, más 3 por esto, más 4 por esto, más 5 por esto, más 6 por esto. Sí. Yo puedo, por ejemplo, ponerle unas constantes. Bien. Esta vaina, aunque no parezca, va a ser increíblemente mucho mejor. Sin embargo, todavía no va a ser tan complicado encontrar de pronto otro elemento con las mismas, ¿qué? Con las mismas resultados. ¿Listo? Digamos, particularmente en algunos casos, por ejemplo, sí, en algunos casos, por ejemplo, puede ser muy evidente. Si A1 es 1, o más bien, si por ejemplo A1 es 0, A1 es A1, es A2, es A3, es A4 y es no, por ejemplo, A2 es 0 y los otros son 1. Entonces A0 es A1, es A3 y es A4 y esto es 1, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, la función hash, FDP, sería 2 más 3 más 5 más 6, ¿cierto? Entonces eso es 11, 16 módulo n, ¿listo? Pero en otro caso, por ejemplo, si si A0 es 0, A1, A2, ¿qué? ¿Qué es lo que yo quiero hacer acá? Quita el 4. Y ahora quiero quitar... ok. Vamos, por ejemplo, puedo quitar el 6. A4 es 0. Y... Pero A0 es 2. Y A1 es 1. A2 es 1. A3 es 1. ¿Sí me da? Me da 3, 8, 12, 16, sí. Entonces, por ejemplo, ahí FDS también va a ser 16. Entonces, digo, esta función es un poquito mejor, pero de todas maneras no es tan complicado como encontrar casos súper diferentes, ¿sí? Que tengan el mismo hash. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, opción 2 tampoco es muy bueno.
Una opción que usualmente es mejor es hacer algo como una especie de polinomio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto. Esta vaina. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que yo voy a tener que la función hash de A0, A1, A2, A3, A4 va a ser estoy pensando cómo la planteo acá. Digamos, va a ser A0 por un X a la... Ya lo ves. B a la 5, B a la 4, más A1 por B a la 3, más A2 por B a la 2, más A3 por B a la 1, por entonces, estamos haciendo como una especie de polinomio. ¿Sí? Y esto módulo E. Bien. ¿Dónde qué va a ser este B? Este B va a ser un número aleatorio. B es un número aleatorio. 0 y n. Obviamente lo tenemos que haber definido previamente. Lo definimos. Sí, o sea, no es como que sea aleatorio por cada vez que... No es que lo cambiemos cada vez que voy a calcular la función hash, ¿sí? Va a ser el mismo número, pero, por ejemplo, va a ser un número totalmente aleatorio, ¿sí? No va a ser exactamente un número fijo que yo establezca en el código. Entonces, ves un número aleatorio entre 0 y n, que definimos al inicio, y con ese b, pues puedo hacer esta vaina. ¿Sí? Esta vaina es mucho más compleja, ¿sí? Para empezar, el hecho de que esta vaina sea un número aleatorio ya hace que yo por defecto no pueda construir, o por lo menos no pueda construir tan fácil, no, digamos que en general, que no pueda construir una colisión desde acá, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en una competencia de programación, tampoco van a poder hacer eso los problem setters de un problema. ¿Sí? Ellos no van a ser capaces de construir un caso que sea un caso rompedor. Que uno diga, es que este caso va a romper el algoritmo, ¿sí? No va a ser posible porque yo estoy acá utilizando aleatorización. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, la aleatorización es una herramienta que se utiliza bastante precisamente en algoritmos que tienen como cierta heurística, como los de hashing, pues precisamente para hacer uso fuerte de la heurística que se propone. En este caso, la heurística que se propone, pues es que tengo una función que va a tener pocas colisiones o que tiene una baja probabilidad de colisión. Bien. Listo, entonces, eso para hablar del, eso para hablar de la función. Ahora, entonces, ya por defecto es complicado encontrar colisiones, ¿sí? O es virtualmente improbable. Ahora, ¿qué otra ventaja tiene esto?
que también no depende del orden. Entonces, si yo cambio el orden, si a 0, a 1, a 2, a 3 y a 4 los cambio de lugar, lo mismo, no va a ser, lo que me va a dar va a ser totalmente diferente. ¿Sí? Eh, sí, va a ser totalmente diferente con un alto grado de probabilidad. Bien. ¿Qué más? Y la otra ventaja es que va a servir particularmente en este caso del matching. Entonces, yo tengo acá mi número calculado, digamos que eso es con estos elementos. Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Primero calculo este mismo hash, por ejemplo, lo calculo para estos. ¿Sí? Entonces, llamemos a esto C0, C1, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Entonces, claramente, yo voy a hacer la función para C0, C1, C2, C3, C4. Va a ser lo mismo, ¿cierto? C0 por vía la 4. Voy a ver si puedo copiar y pegar lo que está acá. Así se puede. C, 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 X. ¿Listo? Entonces, inicialmente no he hecho gran diferencia de lo que haría en un matching normal, ¿verdad? Cada uno de estos elementos los meto en una especie de operación y luego comparo estos dos hashes. ¿Listo? Que si estuviera haciendo matching normal, yo estaría acá comparando carácter por carácter. Aquí voy a comparar simplemente los hashes, pero de todas maneras, cada uno de los caracteres, pues los utilicé dentro de la función hash. Entonces, por eso digo, hasta ahora no hemos hecho gran optimización. ¿Cuál va a ser la optimización acá? Cuando yo pase a la siguiente ventana. Entonces, yo digo, listo, estas dos cosas son diferentes, por ejemplo. Ahora tengo que pasar acá. Listo, al siguiente pedazo. ¿Sí? Para este siguiente pedazo, pues, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar f de C1, C2, C3, C4, C5. ¿Listo? Que es esta vaina acá. C1, C1 por B a la 5, por B a la 4, perdón. C2, C3, C4 y C5. ¿Cierto? Estamos viendo acá, esta sería la función para la segunda ventana, ¿verdad? Entonces, uno inicialmente pensaría, yo tendría que calcular esta función así a lo maldita sea, ¿sí? Y en ese caso nuevo, no estaríamos haciendo nada porque estaríamos utilizando todas estas 5 cosas, ¿bien? Pero resulta, ojo, resulta que estas dos funciones, estos dos numeritos no van a ser tan, eh, van a ser diferentes, obviamente, seguramente van a ser diferentes, pero de todas maneras están relacionados uno al otro, ¿sí? Si nos damos cuenta, si yo multiplico todo este pedazo por B, si yo multiplico este pedazo por B, si multiplico este pedazo por B, me va a dar esto de acá, ¿verdad? C1 por B a la 3 por B me da C1 por B a la 4. C2 por B a la 2 por B me da C2 por B a la 3. C3 por B me da C3 por B al cuadrado. Y C4 por B me da C4 por B. Entonces, esta vaina también es igual
realmente es igual a f de C0, C1, C2, C3, C4, que ya lo tenía calculado previamente, menos C0 por B a la 4, listo. Todo eso por B, bien, más C5, módulo N. Entonces yo sé que pareciera que estuviera ahí, tal vez no se ve tan claro exactamente lo que estoy haciendo, pero lo importante acá del asunto es que acá solamente estoy utilizando C en dos pedazos, quitándole el carácter anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que hago acá? Le quito el carácter anterior y le sumo el carácter siguiente o el número siguiente o el elemento siguiente, ¿sí? Entonces le quito el elemento anterior, le sumo el elemento siguiente, ¿sí? Y obtengo la función hash. Entonces ese es el elemento muy clave en este pedazo de algoritmo. Y es, yo no tengo ya que utilizar todos los elementos del subarreglo, ¿sí? O todos los elementos, sí, todos los elementos del subarreglo o del substring para calcular la función hash, sino que puedo utilizar la función hash que yo previamente había calculado, ¿sí? Y simplemente quitarle el pedazo del inicio, sumarle el pedazo del final y de nuevo me queda un pedazo de función hash, ¿sí? Listo, entonces, y aún más importante, yo este tipo de trucos lo podría utilizar de muchas otras maneras, ¿sí? Lo importante es que lo puedo hacer porque estoy restando, ¿sí? Porque estoy utilizando el inverso de la suma, ¿bien? Eh, y ya, ¿sí? De hecho, hasta acá ni siquiera he necesitado el inverso multiplicativo, solo el inverso de la suma, solo la resta. Bien. Entonces, esto va a ser eh, supremamente útil. Esto va a ser supremamente útil. Bien. Eh, listo. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo de una función hash que sí se ha utilizado en competencias. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo ideal? Que, por ejemplo, este B se escoja de manera aleatoria. ¿Sí? Que ojalá este n sea un número también, ojalá sea un número primo, pero también escogido de manera semi-aleatoria, si se puede. ¿Listo? Y en algunos casos, incluso si uno quiere ser aún más extremo, que uno diga, uff, esta gente tiene unos casos extremísimos, a veces algo que, o un trucazo que se puede hacer si da el tiempo de ejecución, es utilizar una segunda función hash, ¿sí? Entonces yo tengo esta primera función hash con este b y este n, ¿listo? Si construyo una segunda función hash, llamémosla h, con un b, llamémoslo b' y con n', ¿sí? Yo ¿qué haría? Comparo, calculo f de x, h de x, f de y h de y. Y la única manera en la que yo asumo que los elementos son iguales, entonces, para mí x y y van a ser iguales. Sí, solo sí. F de x es igual a f de y h de x es igual a h de y. ¿Sí? Si alguno de los dos hash codes son diferentes, si alguno de los dos hashes son diferentes, pues es claro que los elementos deben ser diferentes. Si ambos hashes son iguales, si ambos pares de hashes son iguales, entonces mi asunción va a ser que los elementos son iguales, ¿sí?
Y la probabilidad, les digo, la probabilidad de que esto falle va a ser muy, 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 muy baja. Muy baja. Se está utilizando aleatorización, les digo, va a ser bajísima. Entonces, eso a veces es un trucazo en muchos problemas, ¿sí? En problemas particularmente, por ejemplo, de matching, eh, o básicamente donde nosotros requiramos hacer esta comparación de dos elementos y donde hacer la comparación directa de los elementos sea mucho más costoso que, por ejemplo, poder calcular hashes. Entonces, el truco acá esto es valioso si comparar x igual a y es una operación costosa. ¿Sí? A veces pareciera que no es una operación costosa, pero puede que sí. Particularmente, yo creo que acá el caso que lo muestra es esto. Para comparar que estos dos subarreglos son iguales que lo que nosotros hacíamos en el matching tradicional, del que hablábamos la semana pasada. Comparamos este carácter, este carácter, este carácter, este carácter, este carácter, ¿sí? Comparamos todos los caracteres o comparamos elemento por elemento del patrón, ¿sí? Que si el patrón tiene 1000 caracteres, entonces comparamos los 1000 caracteres. ¿Listo? Entonces, hacer esta comparación, simplemente comparar dos elementos son iguales, en este caso dos strings son iguales, pues es una operación costosa porque estamos comparando carácter por carácter. Bien. Mientras que si de alguna manera mis funciones hash las puedo calcular rápido, como utilizando este trucazo, eh, pues ya estas comparaciones van a ser muy sencillas porque estas son comparaciones de números. ¿Sí? Esto es comparar dos números y esto es comparar dos números. Entonces, estas dos comparaciones siempre son uno de uno. ¿Sí? Y uno de uno rapidísimo. Entonces, el detalle va a estar en cómo construyo mis funciones para que sean rápidas y eficientes. ¿Sí? Este es un ejemplo, este es uno de los mejores ejemplos que les puedo dar, pero existen otros. Si ustedes pueden ir a buscar diferentes tipos de funciones hash que se pueden aplicar acá, ¿sí? Y no todos necesariamente tienen esta forma de polinomio, ¿bien? Pero esta es una forma que a mí me parece, que a mí particularmente me parece muy buena. Es muy aplicable aquí en el problema del matching y también podría ser aplicable, por ejemplo, para el problema de las estructuras de datos, ¿sí? Y usualmente al tener que esta vaina es módulo un primo, esta vaina en general va a ser bastante bien distribuida, ¿sí? ¿Y por qué va a ser bien distribuida? Porque yo acá voy a tener en teoría todos los posibles polinomios de grado, no sé, de grado 5 en este caso, por ejemplo, y cada uno de esos posibles polinomios va a ir mapeado a un número diferente, módulo, bueno, no era un número diferente, pero cada uno de esos polinomios va a estar distribuido de manera bastante uniforme entre todos los números si esta vaina es un número primo, ¿sí? Eso viene gracias a la teoría de números. Bien. Eh, listo. Básicamente esto es el tema de hashing. Esto es el tema de hashing. Lo que les digo, en general, el truco aquí es en esto. Esto, ¿sí? Yo en algún momento voy a tener que comparar dos elementos. Comparar dos elementos en el peor caso puede ser una operación costosa, pero hacerlo de esta manera puede ser más sencillo, ¿sí? Bien, bien. Listo, yo creo que, la verdad, yo creo que aquí no tengo mucho más que agregar. Yo creo que podemos dejar así por hoy. Hoy fue una sesión un poco más corta. Eh, pero pues acá va a ser lo importante, que interioricen este tema de las funciones hash, que identifiquen cuando les suceda esto. Yo les digo,
esto a veces no es tan fácil de identificar y suele salir como en problemas difíciles o no difíciles, sino a veces no es evidente dentro del problema y eventualmente uno dice, ah, podía causar hash, ¿sí? Digamos, porque precisamente es que, es que acá es poco intuitivo, es porque uno dice, yo quiero comparar que dos cosas son iguales, pues que lo que puedo hacer? Comparar que dos cosas son iguales, ¿sí? Acá no necesariamente, de nuevo, acá no necesariamente el hecho de que los hashes sean iguales van a decir que esta vaina sea igual siempre, ¿sí? Va a haber una muy pequeña probabilidad, va a haber una muy pequeña probabilidad de que no sean iguales, ¿sí? Pero de nuevo, en competencias de programación, si esto está construido así como utilizando aleatorización y eso, esa es poco probable que el caso que les salga un Ron Answer, pues, ¿sí? Es muy poco probable que tengan el caso en el que dos hashes sean iguales y los elementos sean esto diferentes. Bien. Entonces, a veces a uno le falta como un poco esa, yo creo que eso es más un poquito cosa de costumbre y de mentalidad. A veces a uno, pues uno puede pensar eso, ¿no? Uno dice, pues la única manera de verificar que dos elementos son iguales es mirar si son iguales. Pero pues hay maneras que eventualmente son contraintuitivas y que no son ciertas en el 100% de los casos en teoría, pero en la práctica van a servir y en la práctica van a ser más rápidas y pueden ser el truco para solucionar un problema difícil. ¿Sí? Entonces, es como tener esto en cuenta y yo sé que eventualmente van a encontrar problemas donde digan, uff, puedo utilizar esta vaina. Y de nuevo, acá, esta es una que yo recomiendo mucho. Esta es una función hash que yo recomiendo mucho, pero pues de tarea les queda mirar otras funciones hash, ¿sí? O sea, funciones hash existen muchísimas, existen una infinidad de cosas que se pueden hacer acá. Bien, acá, esta es de las mejores que hay en mi opinión, entonces yo creo que si ustedes utilizan esta van a estar por el lado seguro, pero de todas maneras, pues por curiosidad pueden ir a Google y buscar otras funciones hash que pueden servir o ustedes pueden empezar eh, a jugar con eso, ¿no? Ustedes pueden tomar y jugar con diferentes funciones hash y hacer pruebas y mirar qué les da para ver cuáles les pueden funcionar más a ustedes que otras, ¿sí? Solo como por jugar con eso. Listo. Entonces yo creo que dejamos ahí por hoy eh, y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Que les vaya súper bien. Hasta luego. Chao.